Vamos a continuar en el Sermón del Monte. ¿Por qué no abren a Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran. Y estamos tomando nuestro tiempo en estas bienaventuranzas, viendo cada uno, cada semana, porque realmente son tan profundas, tan poderosas, que debemos tomar el tiempo. Es como digo, el Sermón del Monte es algo tan maravilloso para nosotros. Podemos estudiar profundamente. Entonces hoy vamos a estar en verso 4, como ven en la pantalla. Bienaventurados los que lloran. Pues ¿por qué no oramos? ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por la alabanza que nos permites cantar, Señor, por la libertad que nos has dado en tu Hijo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que a través de la enseñanza, Señor, tu Espíritu nos ministra a tu iglesia, nos enseña, da convicción, y es para nuestro bien, Dios, y para tu gloria. Entonces, Señor, estamos contentos, esperando que tú nos hables, y te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les quiero contar rápidamente, hay una niña en Canadá, se llama Lisa Lester, una niña de 12 años. Ella ganó un concurso de sonreírse. Es un concurso de quién puede mantener una sonrisa por lo más tiempo posible. Y esta niña ganó, porque ella mantuvo su sonrisa por 10 horas y 5 minutos. Imagínense, sonreír por 10 horas. Y hay mucha gente que piensa que de eso se trata el cristianismo. Pues ahora ya que eres cristiano, tienes que sonreír todos los días, todos los minutos. Y no es así, no es así. Sonríe, hermano, eres cristiano. Y a veces sonrimos, a mí me gusta sonreír, ser amigable con la gente, pero no siempre estoy sonriendo. Y es algo interesante porque tomando en cuenta lo que dice Jesucristo, vemos que no es así. Porque en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces Jesús lo hace muy claro, que hay una bendición para los que lloran. Esa es la gran paradoja en la enseñanza de Jesucristo. Porque lo que enseña Jesucristo está totalmente en contradicción lo que enseña el mundo. Totalmente. Y no ha cambiado. Cuando Jesús predicó esto, es como si lo podría decir hoy en día. Para el mundo, el punto de vista del mundo, la perspectiva del mundo, no entiende esto. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Y espero que vamos a entender esto, que es lo que significa más claro este día. Porque Jesús está tomando una verdad, es verdad, pero yo creo que requiere explicación. Bienaventurado ya lo explicamos. El dichoso, ¿quién es el dichoso? El que ha sido aprobado por Dios a través de fe en Jesucristo, el que se ha arrepentido, el que ha entrado al reino de Dios. Eso lo tomamos en contexto. Todo lo que hayamos aprendido nos ayuda a entender este verso más. Se podría traducir este verso, felices son los infelices. ¿Cómo? Felices son los infelices. Por eso le digo, esa es la gran paradoja. Jesús está diciendo, oh, qué feliz son los que están tristes, los que lloran, dice. Y eso es algo muy interesante, porque la manera de entrar al reino de Dios es a través de lágrimas. Estamos hablando del reino de Dios, el rey y su reino. Ahora Jesús dice que cualquier persona que llora es bendecido. No, tampoco está diciendo eso, por eso requiere explicación, porque lágrimas no es indicación de una nueva vida.
porque todo el mundo llora, es natural. Les voy a dar unos ejemplos. El que llora, pero no es dichoso o no es bienaventurado. Uno es el pesimista, que todo lo que ve, todo en el mundo lo ve negativo. Se queja de todo. Llora, se queja, se molesta. Todo está mal. Eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Bienaventurados son los jetones. No, no es cierto. Eso no es lo que está diciendo. Porque siempre está llorando. No, él no es bienaventurado. Eso no es lo que está hablando. Tampoco no es una tristeza pecaminosa. Hay una tristeza pecaminosa. La persona que llora cuando no puede satisfacer sus deseos de la carne. ¿Sí me explico? Llora porque no puede satisfacer sus deseos de su carne. Entonces él está llorando, pero eso no es bienaventurado. Es una tristeza pecaminosa. Como Amnón. Noten 2 de Samuel capítulo 13. Lo pueden leer en su casa. Pero rápidamente, Amnón, él quiso contaminar a su hermana Tamar. Tuvo deseos carnales, pecaminosos, y lloraba. Lloraba porque no pudo satisfacer sus deseos. ¿O qué tal el rey Acab? Es referencia a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. El rey Acab lloró también, porque él no pudo adquirir la viña, el huerto de Nabot. Él quiso la viña de Nabot y Nabot no estaba dispuesto a dárselo porque era su herencia, era de su familia. No te lo voy a dar, no te lo voy a vender. Entonces vino Acab a su casa llorando, quejándose, y su esposa lo vio. ¿Qué traes? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Pues yo quiero la viña de Nabot y no me lo quiere dar. En chillón, llore, llorando. Pues la esposa, ella fue una esposa malvada porque ella tuvo un plan para que su esposo pueda adquirir esta viña. Y al final fue algo horrible. Pero el hecho que él está llorando sobre algo que él no es de él es egoísta. Es egoísta, egocéntrico. ¿Nunca han llorado ustedes? ¿Quieren algo? ¿Lo quieren tanto que lloran? Puede ser material, puede ser una persona y lloras. Pero la tristeza de Nabot es egoísta y eso es muy claro. Si les digo, lean esa, es una tarea extra. En Apocalipsis capítulo 18 es interesante porque cae el sistema mundial de Babilonia. El sistema de comercio cae en destrucción y todos los ricos, los hombres poderosos, los capitanes están observando y están llorando, lamentando porque fue destruido. ¿Pero por qué lloraban? Porque perdieron todo su dinero, todo se perdió. Entonces, eso es una tristeza pecaminosa, llorando, pero no según de Dios. Y eso vamos a ver ese contraste. Jesús no pronuncia bendición para esa persona. Tal vez también el que ha sufrido por perder un familiar, alguien que ama. Y escuchen claro, no soy insensible, porque yo he perdido familia que amo, porque también es natural. Un incrédulo llora cuando pierde a alguien que ama. Eso es natural, pero tampoco no significa que él lloró, perdió, es un gran perdido, el dolor es grande, esa persona es bienaventurado. Tampoco no dice esto Jesús, porque hay veces que pierdes a alguien y lo que pasa se puede volverse egoísta, porque el tiempo de luto se extiende. Entonces, es necesario pasar un tiempo de luto, de llorar. Es sano, es sano llorar, pero hay un tiempo que para. El dolor siempre va a estar ahí, ¿verdad? Si ustedes piensan de alguien que ya no está aquí y duele, pero lo que puede pasar es que se convierte ese dolor egoísta.
porque ahora pienso en mí, en yo. Les doy un ejemplo, el rey David. El rey David, él lloró cuando falleció su hijo Absalón. En 2 de Samuel 18:33 dijo: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Qué fue el problema aquí? Pues sus lágrimas, su luto, fue por un sentido de culpa. Él se sintió responsable porque murió su hijo Absalón. Entonces él sintió que él fue un fracaso como un padre. Entonces él se siente con esa culpa. Pero esa tristeza no es sano. No es sano. Sus compañeros vinieron a él y lo reprendieron, porque él estaba en ese estado de luto. Y él solo estaba pensando en sí mismo. Y esa es la diferencia. Estas lágrimas del rey David se convirtieron porque él estaba pensando ya solo en él. Cuando el dolor se prolonga, se comienza a convertir para adentro. Y eso es el problema. Comenzamos a enfocarnos en nosotros. Pero ¿qué es el problema con eso? Pues hay personas en tu vida que todavía están ahí. Entonces yo tengo que apoyarlo. Hay personas que yo tengo que apoyar. Yo tengo que ayudar. Pero cuando el dolor está enfocado en mí, yo ya no voy a administrar a los que están vivos todavía. Y es algo sensible, lo entiendo, pero es verdad. Debemos guardar el corazón y examinar nuestros corazones, porque se puede convertir ese dolor a egoísta y egocéntrico. Tampoco Jesús está hablando de los que tienen remordimiento, ¿verdad? Pueden lamentar y tener remordimiento. Ese tipo de persona tal vez llora, pero está llorando por el efecto del pecado. No está llorando por el pecado, más bien por el efecto y por las consecuencias. Gran diferencia. El ejemplo de esto es Judas. ¿Se recuerdan? Él lloró. Cuando él traicionó a Cristo, él lloró. ¿Y qué es lo que hizo? Entró al templo y aventó las monedas porque se sintió mal. Hubo remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Esa es la diferencia. ¿Y qué pasó después? Salió y se colgó. Se suicidó. Ese remordimiento lo llevó a suicidarse. Ahora vemos la diferencia con Pedro, porque Pedro al mismo tiempo, él negó a Cristo. Lo negó 3 veces. Pero en vez de tomar su vida, ¿qué hizo Pedro? Ese dolor se lo llevó al Señor. ¿Qué diferencia? Y eso es lo clave. Se lo llevó al Señor y recibió perdón. Eso es tan importante. Tú tienes dolor, tráelo a Jesucristo. Ahí vas a recibir consolación, vas a recibir perdón del pecado. Y Pedro experimentó perdón. Entonces, ¿qué contraste? Judas se colgó, se quitó su vida, pero Pedro fue traído al arrepentimiento porque puso su fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué tipo de llorar es lo que se refiere a Jesucristo? Y eso es lo que queremos enfocarnos. Los que lloran, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, bienaventurados los que lloran? Él está hablando de llorar una tristeza, un quebrantamiento por el pecado. Son lágrimas que no está centrado en el hombre, no está centrado en el yo, el egoísmo. Entonces, estas lágrimas, los que lloran, es centrado en Dios, es una obra del Espíritu Santo. Entonces hay lágrimas, pero específicamente
por nuestra condición. Y eso es muy personal, porque cada uno debe llegar a este punto. Si eres hijo de Dios, tú has experimentado estas lágrimas. A veces físicas, pero no siempre requerido. Y le digo esto porque a veces algunos que no son tan emocionales nunca han llorado físicamente lágrimas. Y entonces piensan, pues, ¿soy salvo? No estoy diciendo esto. La mayoría lloran porque hay esa convicción. Pero también, pues, es tu corazón que está llorando, quebrantado por la convicción. Entonces hay que enfocarnos más en lo espiritual que en físicamente lágrimas. ¿Okay? En el contexto del Sermón del Monte, yo creo que eso es lo que está diciendo Jesucristo. Porque es natural cómo está fluyendo. Recuérdense en verso 3, como dijo Jesús. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, naturalmente, vemos el progreso. Bienaventurados los que lloran. Entonces, cuando primeramente te ves en bancarrota, no tienes nada que tú en ti, que tú puedas acomendar a Dios, te lleva a lágrimas, ¿verdad? Convicción. Soy pecador. Veo a Cristo, mi necesidad para Él, y me lleva a lágrimas porque yo entiendo lo que fue necesario. El Hijo de Dios tuvo que morir por mis pecados y por tus pecados. Y por eso es una tristeza, según Dios, por el pecado en mi vida. Eso trato de enfocar con mis hijos. Cuando hacen sus devocionales, yo lo leo y a veces lo dicen muy bien, pero les digo, enfóquense más en ustedes mismos. No hablen de otros, porque muchas veces dicen los jóvenes, pues debemos hacer esto, no, hazlo personal, yo tengo que hacer esto. Y si hay un pecado, yo hice esto. Tenemos que hacerlo personal, porque es muy fácil ver pecados en otros. Pues ellos no son bienaventurados porque mira sus pecados. Y el Sermón del Monte habla al individual. Tristeza según Dios por el pecado en mi vida. Porque es algo peligroso negar pecado. Hay personas que niegan su pecado. Nunca se me olvida una señora que vino a nuestra casa en Jalapa. ¿Te recuerdas, Silvia? Todo iba bien, estamos compartiendo la palabra. El momento que mencioné pecado, se molestó. Digo, wow, ¿qué trae esta? No le gustó la verdad. Ella negó que existe el pecado. Eso fue su posición y lo defendía. No hay pecado, decía. Y hay personas que tratan de defenderse así. O cuando hacen algo que es pecado, pues no fue mi culpa. Fue por las consecuencias. Tuve que hacer algo. O ellos hicieron esto. O estaba cansado y por eso caí en pecado. Estaba débil y por eso hice lo que hice. Tratan de defenderse. O lo explican como realmente no fue tan malo. ¿Qué peligro es eso? Jesús dijo, bienaventurados los que lloran por su pecado. Y eso es lágrimas piadosas. Lágrimas según de Dios. Es el tema que nos lleva al arrepentimiento. Y mi mente, yo en mi mente, yo estoy convencido, soy pecador. Yo tengo que cambiar mi dirección. Cuando hay convicción y veo, no, eso no fue correcto. Yo tengo que convencerme y confesar, no, yo estoy en acuerdo con lo que dice la palabra. O si no, voy a defenderme. Y es peligroso. Esto no es humildad. Arrepentimiento verdadero trae cambio. Trae cambio. Ese es el resultado. Va a haber cambio en la vida. Entonces tenemos que entender que hay una tristeza según el mundo
Hay una tristeza según el mundo que está centrado en la persona, egoísmo. Pero también hay una tristeza según de Dios y que trae bendición. Entonces es muy importante entender esos dos tristezas. Son muy diferentes. Les voy a dar un ejemplo. El hijo pródigo. Muchos sabemos esta historia del hijo pródigo. Clásico ejemplo de alguien bienaventurado porque lloró. ¿Saben la historia? Noten Lucas 15. Cuando él se encontró que él está en un lugar con los puercos, en el lodo, fíjense lo que él dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él reconoció en su mente, él reconoció, estoy en una situación muy mala. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y luego sigue en verso 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces hubo convicción, es muy claro. Quebrantado. Él sintió que es indigno, su indignidad, no tiene nada. Entonces él fue con su padre y se rindió su voluntad. Y eso lo vemos. El que llora, el bienaventurado, el que llora, quiere decir también que se rinde su voluntad, ¿verdad? Porque cuando te arrepientes y lloras por tu pecado, requiere rendirte para que hagas ese retorno. Esta dirección, nos rendimos al Señor. Y qué bueno es el Señor, porque Él siempre está ahí. Por fin, hijo, y por eso me encanta la historia del hijo pródigo, porque el padre estuvo ahí tanto tiempo esperando a su hijo. ¿Cuántos aquí están en este día? Y tu Dios, tu Salvador, te está esperando. Este tipo de llorar te lleva al arrepentimiento. ¿Nunca has llorado por tu pecado? ¿Uno? Ok, gloria a Dios. Y fíjense algo, porque podemos ver las bienaventuranzas como si es un paso. Ok, pues me arrepentí, hay lágrimas por lo que hice, reconozco que soy pecador, pero ahora ya estoy perdonado, ya estoy limpio. Y sí es cierto, porque hay un paso a la salvación, es fe en Jesucristo. Un paso. Pero Jesús está hablando del cristiano que nació de nuevo. Entonces eso quiere decir que el corazón está suave, sensible al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice, es pecado, porque la palabra te lo dice, el Espíritu te lo explica. Entonces eso es necesario todos los días. Mientras caminamos con Jesucristo, estamos siguiendo a Jesucristo, yo tengo que tener este tipo de corazón que odia el pecado, que huye del pecado. Y Dios en su gracia nos da su Espíritu para ayudarnos, para poder oírlo. Porque en la carne caemos, pero en el Espíritu hay victoria y hay victoria. Es tan importante. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos 7. Dice, miserable de mí. Bienaventurado el que llora. Él entiende este punto. Lo reconoce. Hoy en día, ¿crees que Pablo iba a ser popular? Tal vez no. Ese está loco. Llévanlo a un doctor. Mira lo que está diciendo. Miserable de mí. Dale medicamento. Pobrecito. Él necesita ayuda. Necesita levantar su autoestima. Está muy bajo. No es así. Jesús dijo en Lucas 9:23
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, diario, y orando por nuestro pecado. Y mencioné odio por el pecado. El cristiano odia el pecado. Debemos odiar el pecado. Dios odia el pecado. Porque ¿saben qué? No es suficiente. Y escuchen esto, claro, para que no me entienden, mal entienden. No nomás dejar el pecado, pero odiar el pecado. Y menciono esto porque tal vez ya paraste de robar, eres un ladrón. Y eso es un pecado fácil, ¿verdad? Era ladrón, pues ya no estoy robando a nadie. Gloria a Dios. Pero ¿cómo lo quiero hacer otra vez? Entonces mi corazón, sigo luchando. Quiero hacer esto. ¿A quién puedo transar? Entonces mi corazón no odia el pecado. Sigo pensando en eso. Oh, qué buenos días fueron esos. Qué exitoso fui en esos días. En días de rebelión. Comenzamos a ver para atrás y pensar en eso. Cuidado, eso es muy profundo que debemos meditar sobre esto. ¿Realmente yo odio el pecado? ¿Odio realmente lo que hice? ¿O lo veo como, pues yo ya no lo hago, entonces ¿qué es el problema? No hay un problema porque mi corazón sigue inclinando, pensando en pecado. Muy peligroso. Y es peligroso, comenzamos a amar al pecado. ¿Sí me estoy explicando? Ya no estoy en ese pecado, pero como me gustaría estar en ese pecado. De nuevo, y lo piensas durante el día, tal vez planeándolo, y eso es algo peligroso. No lo estás haciendo, pero en tu mente lo estás disfrutando. Cuidado, debes examinar tu corazón, si has realmente nacido de nuevo, porque debemos odiar el pecado. Jesús está describiendo a alguien que ha nacido de nuevo, entonces ve el pecado muy diferente. No solo fui perdonado de mi pecado, pero ahora mantengo una distancia. Soy débil y tengo que odiar esto porque me va a destruir. Y es peligroso cuando comenzamos a amar el pecado en la mente. La Biblia dice, fíjense, en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora déjame explicar algo aquí rápido. El que no practica el pecado se refiere al cristiano, nació de nuevo, pero ya no está en un estilo de vida, ya no está continuamente en el pecado, es porque ya fue rescatado. No significa que ya no es pecador. Eso es otro estudio. Porque dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puedo pecar porque es nacido de Dios. Entonces hay algo muy mal cuando dice, pues soy cristiano. Y es algo en la mente, es algo que Dios lo ve. La persona que tiene ese anhelo del pecado o lo planea, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer para que nadie sepa lo que yo me gustaría hacer? Cuidado, eso te debe llevar a lágrimas. ¿Por qué estoy pensando así? Tenemos que estar más tiempo en la palabra. Dios, limpia mi mente. Esos pensamientos no son buenos. Y el cristiano puede jugar con esos pensamientos. Hasta ya está planeando cosas. Cuidado, porque solo Dios ve esto. No hagan planes en su mente. Hay un peligro de romper el corazón de Dios. ¿Saben que el Espíritu Santo es Dios, es una persona? Y en nuestro pecado le duele. Y eso me importa a mí, porque soy un hijo de Dios y me importa cómo puedo impactar a Dios. Yo no quiero que duele
Es como mis hijos cuando ellos hacen algo mal, me duele a mí. ¿Cuánto más Dios justo y perfecto es impactado cuando sus hijos entran en el pecado o no odian el pecado? También hay un peligro de luto hipócrita. Esas son personas que lloran y lloran, pero no son lágrimas reales. Físicamente son real, pero no vienen por la bienaventuranza que está llorando. Les doy el ejemplo de Saúl. Saúl buscaba al rey David y lo buscaba. Y muchas veces le dijo, he pecado. Fui mal lo que hice. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo hacía otra vez y otra vez, llorando. Hice mal contra ti, David. Y lloraba, pero nunca hubo cambio. ¿Ves? Nunca hubo cambio. ¿Conocen a alguien así? Lloran y lloran, pero siguen haciendo lo mismo. Lloran otra vez y nunca hay cambio. Ese es luto hipócrita. Esas lágrimas no es lo que está diciendo Jesús, que esa persona es bienaventurado. Al contrario, eso es tristeza según de este mundo. Y muchos lloran y lloran. Y la semana que viene lo están haciendo otra vez el mismo pecado. Robando, mintiendo, engañando, chismeando, murmurando y todos los andos. Y yo pensaba que estabas arrepentido. Sí lo fui y lloré otra vez. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No lo sé, ¿por qué? Porque nunca nació de nuevo, por eso. Y ese es un gran engaño. Pero esa es la evidencia. Porque yo creo, si alguien nace de nuevo, que es pobre en espíritu y llora por su pecado, resulta en cambio, sin duda. Lo creo con todo mi corazón. Estas lágrimas, Jesús cuando Él dice, el que llora, eso va a resultar en cambio. Espero que todos podamos estar en acuerdo. Solo basado en las Escrituras, basado en mi experiencia personal con Cristo, basado en lo que he visto en ustedes, algunos de ustedes. Eso Jesús, Él está describiendo un hijo de Dios que se arrepintió, que hay cambio, hay transformación. Entonces debemos confesar nuestro pecado. El apóstol Juan, cuando él estaba escribiendo su primera epístola, él dijo en 1 de Juan 1:9, dijo, si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar? Estar en acuerdo con Dios. Dios dice esto y yo digo lo mismo, porque yo me pongo en acuerdo con Él y lo confieso. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros debemos arrepentirnos y confesar rápido, no esperar, no ponerlo a un lado, pues más tarde, hago cambios más tarde, no. Debes llorar y cuando lloras tomas acción y vamos a la cruz quebrantados, arrepentidos. También pienso en Esaú. Eso lo estudiamos en Génesis. ¿Se recuerdan Esaú cómo lloró? Lloró y lloró porque Jacob robó la primogenitura. Jacob también robó su bendición. Y Esaú pobre, llore y llore. Pero ¿sabes qué? No lo ayudó sus lágrimas. ¿Por qué no? Porque ya fue muy tarde. Sus lágrimas no eran según de Dios, eran según de este mundo. Era egoísta. Pues yo quería mi primogenitura. Pero la verdad es no era egoísta. Era un hombre orgulloso, carnal. Y su arrepentimiento no era real, no era genuina, no eran lágrimas según de Dios. Bienaventurados los que lloran. Como les dije específicamente, lágrimas
por mis pecados. Y número 2, hay 2 categorías. ¿Qué tal tristeza según Dios por el pecado en la vida de otros? Se pone más interesante. Déjame hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace reír? Si somos honestos, vamos a encontrar que nos reímos cuando deberíamos estar llorando. Sabemos que Jesús lloró. La Biblia dice en Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y saben qué? En lo natural, lo más que crecemos, lo más que maduramos, lo más entendemos las cosas de la vida. Eso es natural. Pero en lo espiritual, lo más que estamos creciendo espiritualmente, madurando, más vamos a llorar. Debemos. Eso es una señal de un crecimiento sana. Porque hay más quebrantamiento. Veo más cosas de por qué llorar en este mundo. Y eso es muy importante. Porque las cosas que rompen el corazón de Dios nos debería romper a nosotros el corazón. Por ejemplo, el pecado del aborto. Cuando era un nuevo cristiano, no ponía atención a eso. Pero ahora ya algo pasado, por crecimiento, por la obra del Espíritu en mi vida, eso me rompe el corazón. Y eso es bueno. Son lágrimas según de Dios. Y Jesús dice, varón de dolores. ¿Qué es lo que te hace llorar a ti? O solo lloras, mira, mediten en en tu respuesta. ¿Solo lloras cuando te maltratan a ti? Porque ahí todo el mundo llora. ¿A quién le gusta que te hablan mal de ti, echar mentiras de ti? Y sí, te duele. Eso no es correcto, eso no es verdad. Sí, duele cuando nos maltratan, pero ¿qué tal los demás? Hay que evaluarnos. ¿Qué es lo que nos hace llorar? ¿Qué es lo que nos hace reír? A veces nos reímos sobre cosas que no deberíamos estar riéndonos, por la maldad en la sociedad. Pero Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Él lloró por el pecado. 3 cosas: pecado, incredulidad y dureza de corazón. Son 3 cosas que hizo Cristo llorar. Pecado, incredulidad y dureza de corazón. Eso es muy importante. Porque esto, pienso en la misión que Dios nos dio para ir al mundo, ¿verdad? Hagan discípulos, dales el evangelio, enséñalos. Los que vienen a Cristo, enséñalos a ser discípulos. Pues eso requiere este corazón de llorar. No es como verlos, pues déjalos. O nos podemos reír. Mira qué groseros son. Y nos reímos cuando Cristo dice, no, háblales, diles las buenas nuevas. Habla de mi hijo. Hay que no reír. Jesús, Él no lloró por sus dificultades. Y créeme, Él tenía razones por qué llorar. Pero Él no lloró por sí mismo. Fíjense lo que Él dijo en Lucas 23:28. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Él lloró porque él sabía, viene juicio a su pueblo, a su propia gente, a los judíos. Lloren por ellos, por el juicio que viene en este mundo. Eso nos debe causar llorar. Eso requiere una vista a los demás, no tanto enfocado en el yo. Espero que puedan ver esto. Esa persona es bienaventurado.
Llora por sus pecados personal, pero también ve los demás, que tanto necesitamos a Jesucristo. Jesús vio la ciudad de Jerusalén y vio que estaban duros, sus corazones estaban duros y lloró. Hubo compasión. Él sabía que venía juicio. Ahora recuérdense, Jesús, Hijo de Dios, el Rey, vino Dios en carne, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, hubo cosas que lo hizo llorar. Los mencioné. Pecado, incredulidad y dureza de corazón. Son cosas que el mundo se ríe hoy en día. Recuérdense la introducción al sermón. Una palabra que describe el sermón del monte es que nosotros debemos ser diferentes. El mundo se ríe de la maldad, de la grosería que vemos hoy en día. Horrible lo que vemos. El mundo se ríe de eso. Ay, déjalos, están divirtiéndose. Ellos se aman, déjalos que hagan lo que quieran. El mundo se ríe de eso. Y así va a ser en los últimos días. El mundo riéndose, casándose, como si nada. Es una fiesta. Pero no, al cristiano le duele porque viene juicio. Viene un día final. Eso lo creemos. El profeta Jeremías, noten en Jeremías 8:1, él tuvo este corazón. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Entonces yo creo que debemos llorar. Hay que examinar qué es lo que te hace, por eso les pregunté, ¿qué es lo que te hace llorar? Y yo viendo el texto, sí fue algo pesado, porque yo pienso, ¿realmente lloro por mi nación? ¿Estoy llorando por mi nación? ¿Por su rebelión? ¿Por la incredulidad que estamos viendo en estos días? El mundo todavía dice, oh, los Estados Unidos es un país cristiano. Y yo estoy viendo, no es así. Y sí me rompe el corazón. ¿Cómo me gustaría que sería la verdad? Somos una nación que seguimos a Cristo, pero eso no es la realidad. ¿Cómo respondes al pecado que estás viendo hoy en día? ¿Cómo respondes con tus compañeros los que siguen sin Cristo, que siguen con sus bromas, sus chistes groseros? ¿Tú te ríes con ellos? La iglesia en Corinto tuvo un miembro, pues varios miembros en pecado, pero no hubo lágrimas. La iglesia no lloraba. Conocían un hermano en pecado, pero la iglesia no lloraba. Qué triste. Cuando descubres que un hermano o hermana está en pecado, está en rebelión, hay dureza de corazón, ¿te rompe el corazón? ¿Lloras por ellos? ¿Deseas verlos restaurados? ¿O reaccionas en el chisme? Oye, ¿escuchaste lo que hizo este? ¿Quién hizo? No. Oh, sí, ¿quién fue? El chaparro. Oh, sí, lo conozco. Entonces, hay que ser honestos. ¿Qué es tu reacción al pecado? ¿Al chisme? ¿Murmuración? ¿Quejando? ¿Reír? ¿O a llorar? Les digo, más y más, el mundo se está riéndose más y más por la maldad. Tú y yo somos llamados a ser diferentes. Entonces debe haber risa en el mundo y lágrimas en nuestro lado, porque hay pecado alrededor. Y fíjense, la promesa. ¿Hay promesa a los que lloran? Claro que sí. La promesa para los que lloran
Fíjense en verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué padre esto. Gran promesa. Qué gran promesa. Qué gracia. Tal vez sientes en tu corazón pesado. Pues sí, no estoy llorando. Pues arrepiéntete de eso. Yo creo que cada uno aquí, yo incluyéndome a mí, no lloro suficiente por lo que veo. Pero fíjense la promesa, qué promesa de gracia, que el Señor nos quiere dar consolación hoy. Qué padre esta promesa, qué grande. Ellos recibirán consolación. Créenlo. Y algo interesante, ellos y solo ellos. ¿Ok? Es una gran promesa, qué privilegio. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, solo ellos recibirán consolación. Es un corazón vacío. Eso pienso en el ¿cómo digo? Pobre en espíritu. ¿Se recuerdan? Hablamos de ser vacío. Estás vacío. Porque el orgullo lo reconociste. Soy un hombre orgulloso. Pero en ese quebrantamiento, con la convicción, cuando cambio mi mente, cuando confieso, estoy vacío, me rindo a ti, Dios. Cámbiame, por favor, transfórmame. Es un corazón suave y vacío. Y ahora Dios comienza a llenarlo con el Espíritu, con su palabra. De repente somos más sabios, podemos ver las cosas diferente. No nos estamos riendo como el mundo. Hay más lágrimas, estamos más sensibles al pecado de nuestras vidas y en los demás para ayudarlos, no para condenarlos, para restaurarlos. Piensan en una familia que tal vez estás alejado y tal vez tu corazón se puso duro por su pecado de ellos. Es tiempo de extender una mano. Te quiero ayudar, te amo, Dios te ama. Hay que hablar más de Jesús en estos días. Pero también vemos algo también, una verdad. Las lágrimas vienen antes que el consuelo. Todo el mundo quiere el consuelo, pero quieren llegar al consuelo sin pasar por la cruz. Pero tienen que primero pasar por la cruz, llorando por nuestro pecado, arrepentidos. Lágrimas y luego el consuelo. Mi hijo Luke, él quiere un band-aid, una curita por cualquier cosa, se rasca. Daddy, necesito una curita. Y le veo, no lo necesitas. Y primero la herida, hijo, y luego te doy una curita, si estás sangrando verdaderamente. Y eso es, primero lágrimas y luego viene el consuelo. La Biblia dice, noten Salmos 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Entonces Jesús convierte las lágrimas a gozo. ¡Qué promesa! Bienaventurados. Y fíjense algo más, el confort, la consolación es seguro. Porque es Dios dando la promesa. Porque ellos recibirán consolación. No tal vez reciben, no, es seguro. Dios lo dice y Él es fiel. Podemos confiar en su palabra. Tú necesitas consolación, creen en Jesús, cree su palabra, vengan a Él hoy. Y tú mismo recibirás consolación de Dios. Juan 16:20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces Dios transforma la tristeza a gozo, a confort, consolación.
Este es el consuelo del perdón del pecado. Lo acabo de decir, el mundo quiere la consolación, hasta hablan de Dios. Quiero esta consolación que dice Dios, pero primero se requiere tratar con el pecado. Debe haber quebrantamiento por el pecado, reconocer, necesito perdón de mi pecado. Y por eso digo, esta promesa es para la iglesia. ¿Has experimentado este confort sabiendo que tus pecados son perdonados? ¿Has recibido esa bendición, ese gozo en tu corazón? Soy un hijo de Dios. Mis pecados, Cristo pagó el precio, me perdonó por todos mis pecados. ¿Has experimentado eso? Ese es el gozo, la consolación, sabiendo que nuestros pecados son perdonados. Hay otra historia en la Biblia. Hubo una mujer pecadora que llegó a la casa de un fariseo, Simón el fariseo. Y Jesús estaba ahí, estaban cenando. Y Jesús, cuando él llegó a la casa de Simón, él no recibió ninguna cortesía común que en esos días de limpiar los pies o ungir su pelo en aceite. No le hizo nada Simón, el fariseo. Pero mientras estaban comiendo ahí sentados, entró esta mujer. ¿Y qué es lo que hizo ella? Cayó en los pies de Jesús y con sus lágrimas limpió los pies de Jesucristo. Bienaventurada esta mujer por sus pecados y lloró y limpió los pies con su pelo. Me encanta eso. Pero el fariseo se quejó. Si tú sabías qué tipo de mujer es ella, tú nunca ibas a permitir que ella haga esto. Si realmente tú eres profeta, jamás ibas a permitir que ella toque tus pies. Él no entendía nada. Simón tenía religión, pero le faltaba algo. No era pobre en espíritu. Él confiaba en su religión, su religiosidad. Él no tuvo el gozo de ser perdonado. Y Jesús le dijo, esta mujer, sus pecados, sí son muchos, pero son perdonados. Y porque ella fue perdonada de mucho, ella ama mucho. Y qué gran verdad es esto. Sabiendo de dónde viniste, de qué pecado el Señor te rescató, ¿qué no te da esa alegría, agradecimiento? Y quieres servir a Dios. Quieres glorificarlo con tu vida. Pero esta consolación viene solo cuando llegamos a ese punto. Que necesito ser perdonado. Y esta consolación que Dios nos promete es por su Espíritu Santo. Y es importante entender esto. Fíjense aquí en esta palabra, cuando dice ellos recibirán consolación. Esta palabra consolación en la idioma griega original es parakletos. Y es la misma palabra que se usa por el Espíritu Santo. Entonces sí lleva una idea la palabra parakletos de simpatía. Pero también parakletos es más, porque habla del Espíritu Santo que viene a tu lado para ministrar a ti, para enseñarte, para guiarte, para darte consolación, para que te dé gozo y fuerza, valentía. Levántate. Ese es el Espíritu Santo, el Paracletos que viene a tu lado. Entonces es una promesa grandísima para el cristiano. Entonces los que Jesús está diciendo aquí, los que lloran por su pecado, los que lloran por el pecado de otros, ellos van a experimentar el Paracletos. Esa es la obra del Espíritu Santo que te da consolación, te da paz, te da gozo. Y es profundo en el corazón. Qué gran promesa.
En 2 de Corintios capítulo 1, Dios es llamado Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Primero, lágrimas y luego consolación. Requiere confesión. Tenemos que tratar con nuestro pecado. Quiero que noten Salmo 56. Fíjense. Salmos 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Cuántas lágrimas tiene el Señor tuyas? ¿Cuántas lágrimas de la iglesia tiene Dios? Muchas. ¿O tu corazón está tan duro que ya no lloras por tu pecado? Lo más triste es no llorar por el pecado en tu corazón, en tu vida. Porque nunca recibes esta consolación. Eso, recuérdense, hablamos cuando Jesús dijo, arrepiéntense, recuérdense, una palabra, un mensaje sencillo pero poderoso, porque eso es necesario. El que no se arrepiente, ¿cómo le va a doler el pecado de otros? Al contrario, tú vas a ayudar a otros a seguir en el pecado, vas a animarlos. Ese era nosotros antes de Cristo. Nos burlábamos de todo el mundo, nos jactábamos en nuestras cosas que hacíamos. Pero Jesús está diciendo, esa persona no va a experimentar consolación. La Biblia dice, cuando nosotros, la iglesia, vamos al cielo, fíjense, en Apocalipsis 21:4 dice esto, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es una descripción del cielo. Los que lloraron, los que son pobres en espíritu, y vamos a ver más las semanas que vienen. Pero ahora vemos cómo la Biblia describe el infierno. Fíjense cómo Jesús lo describe en Lucas 13:28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el cielo, Dios limpia tus lágrimas. En el infierno, llanto, crujir de dientes. ¡Qué contraste! En el cielo, Dios seca las lágrimas. Ya no va a haber lágrimas. Ya no hay tristeza. En el infierno hay llanto. Esa es la realidad. El mundo no le gusta hablar de esto, pero esa es la verdad. Jesús dijo en Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Eso es lo que estábamos hablando. Te estás riendo del pecado. No te impacta, no lo odias. No ves tu pecado, no ves el pecado alrededor de ti, jamás. Hay un aviso fuerte. Pero habla fuerte Jesús porque ama al mundo. Espero que vean esto. Muchos se molestan, ¿no? Yo no quiero un Dios así. Pero vayan y ver la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios, que es bueno. Dio su vida, dio su Hijo, para que puedan ser bienaventurados. Y Dios hace esto. Él hace que llores por el pecado. Porque ahora ya tienes vida, ahora ya tienes un corazón de carne, ya no es de piedra. Ahora el Espíritu mora en ti. El Paracletos está transformando tu vida, mi vida. Y tenemos esta promesa. Y no caminamos con condenación, caminamos, wow, Señor, qué bueno eres. Qué gracia en mi vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Termino con este verso, Isaías 61:2, hablando del rey. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Lloras por tu pecado? Vamos a orar.